todos, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Fer y primero que nada, perdón por no haber subido videos en las últimas semanas, la verdad no tengo ninguna buena excusa, pero bueno, gracias por estar aquí. Antes de comenzar les recuerdo que pueden suscribirse al canal aquí abajo y que pueden activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba videos y prometo que eso será más frecuentemente. Y bueno, el tema de hoy surgió porque acabo de leer este libro, The Ocean at the End of the Lane, El océano al final del camino, de Neil Gaiman. Neil Gaiman es un autor muy famoso, entonces quizás ustedes estén más familiarizados con él que yo. La verdad, este libro me encantó, wow, 5 estrellas. Este libro, como muchos otros de Neil Gaiman, como que tiene que ver con lo fantástico, ¿no? Y yo no creo que este sea un libro que cae en la categoría de fantasy, porque cuando decimos fantasy en inglés nos referimos a un género completamente diferente. Es decir, lo que llamamos literatura fantástica en español no tiene nada que ver con el fantasy en inglés. El fantasy sería en español literatura maravillosa, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poco de esas diferencias porque creo que el libro lo amerita. Como ya había mencionado antes, no soy muy fan de las etiquetas en la literatura, creo que todos los géneros se sobreponen, se juntan, etc. Pero sí creo que estas categorías pueden ser útiles cuando estamos hablando de textos como este. Al igual que la literatura maravillosa, podríamos hablar del realismo mágico, de lo real maravilloso, y dentro de estas corrientes encontramos también textos sobre fantasmas, horror, terror, literatura gótica, etc. Entonces es una parte muy interesante de la literatura que la verdad me encanta. Y bueno, como sucede con todo, estas clasificaciones no son solo sino etiquetas que le ponemos a las cosas para poder estudiarlas mejor, pero son móviles, se interceptan, se sobreponen unas con otras. Nunca un texto es un género solo, ¿no? Eso creo yo, pero bueno, nos permiten profundizar en ellos y eso ya es algo bueno. Hace varios años leí mi primer libro de Neil Gaiman, The Graveyard Book, que es un libro muy bonito, pero la verdad no me encantó tanto. Creo que está dirigido a un público más joven, no está catalogado como literatura infantil, pero sí me pareció que quizás es un texto que me hubiera gustado leer cuando era más pequeña, o cuando era pequeña. Lo cual, la verdad, no es un impedimento. Harry Potter, por ejemplo, también es un libro de niños y creo que lo he leído como 4 veces a mis 25 años. Pero bueno, a lo que me refiero es que el libro no me atrapó, no tenía ganas de leer más de Neil Gaiman y hace poco vi algunas reseñas de este libro y me dieron muchísimas ganas de leerlo. Lo compré y wow, aparte me compré una edición ilustrada, que eso también me ganó mucho porque está bellísimo. Es un libro súper bonito. Luego los dibujos dan la impresión de que es un texto corto, pero creo que es una novela normal de 200 páginas. Creo que aquí son 300, pero quizás sin los dibujos serían 200, entonces es una novela tal cual. Y bueno, la historia como tal es sobre un hombre, nunca sabemos su nombre, que regresa al pueblo donde pasó su infancia. Primero visita la casa donde vivió con sus padres. Se acuerda que tiene una vecina llamada Letty, decide ir a su casa y de repente recuerda que Letty se refería a un lago de su propiedad, a un lago súper chiquito, se refiere como su océano, ¿no? Y de ahí viene el nombre del libro, The Ocean at the End of the Lane, porque es un lago muy pequeño y a él le parecía curioso que ella se refiriera a él como su océano. Entonces decide primero ir a casa de Letty. Él ya sabe que Letty se fue a Australia hace mucho tiempo, nunca supo más de ella, y de hecho años después de que la conoció se mudaron de esa casa y decide ir a este lago, ¿no? Cuando lo ve se le hace súper chiquito. Pero una vez que está ahí comienza a tener como flashbacks, porque creo que esa es una palabra adecuada, porque no son cosas que recordaba con frecuencia, de hecho son cosas que había olvidado por completo. Pero una vez ahí comienza a recordar lo que pasó con Letty y lo que pasó después de su cumpleaños número 7, ¿no? Entonces, este es como el primer paréntesis que comprende la narración, porque el resto del libro es la historia de lo que pasó cuando él tenía 7 años. Y es aquí cuando me interesa hablar de literatura fantástica, porque este tipo de narración es un recurso utilizado frecuentemente por la literatura fantástica, no es casi un requerimiento tener este tipo de narradores, porque la narración ya no va a ser tal cual la narración de un niño de 7 años, sino la narración de un hombre que 50 o 40 años después está recordando lo que pasó a los 7 años, ¿no? Entonces tenemos ya algunos indicios de un narrador desconfiable.
Pero antes de que hablar de literatura fantástica, es un tema difícil, hay muchísimas teorías, hay muchísimos autores, investigadores, críticos literarios que se han dedicado a eso, hay muchísimos libros al respecto, digamos, y aquí estoy tomando los términos de un crítico búlgaro que se llama Svetan Todorov, que podemos encontrar la literatura fantástica entre otras dos literaturas, ¿no? No podemos hablar de ella sin diferenciarla de otros dos tipos de literatura. Podemos hablar de otros tres tipos de literatura que lidian con lo extra normal o lo que pareciera extra normal. Estas tres categorías son la literatura de lo extraño, la literatura fantástica y la literatura maravillosa. Obviamente hay muchísimos otros géneros aledaños, el realismo mágico, lo real maravilloso, lo neofantástico, etcétera, que toman características de estas cosas o son teorías, ¿no? Hay muchas cosas de referirse a estos. En Latinoamérica obviamente pasa de una forma muy particular y quizás hagamos un video de eso después. Pero bueno, para este video creo que lo importante es definir lo fantástico, que es una parte de la literatura que a mí me parece muy importante, muy interesante, muy disfrutable y que también es importante en nuestros tiempos, ¿no? Mucha de la literatura viene de ahí, el folclore, los mitos, etc. Entonces, sí, es una forma literaria muy antigua y que me encanta. Pero bueno, primero tenemos lo extraño, como ya les había dicho. De nuevo estoy hablando de las categorías de Todorov, pueden googlearlas, creo que todos sus libros están online porque ya es teoría algo antigua, no súper antigua, creo que es de los 80s. Otros críticos que pueden buscar son Jaime Alasraqui y Ana María Barrenechea, que pueden como orientarnos más sobre lo que pasa con estos géneros en Latinoamérica, que como siempre es un caso especial. Y bueno, la literatura de lo extraño se refiere a textos en donde parece que se está narrando un suceso paranormal o extranormal, pero al final del texto sabemos que no. Es decir, al final del texto se explica que todo esto era completamente racional y natural, que todos los sucesos podrían ser explicados por las leyes de la lógica. Pienso en algunos textos de Arthur Conan Doyle, ¿no? La novela detectivesca, incluso Agatha Christie. Por ejemplo, El sabueso de los Baskerville, un relato de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. El caso que se le presenta a Sherlock es sobre un sabueso espectral, un sabueso fantasma que aterroriza a una pequeña comunidad en el campo. Y la tarea de Sherlock es descubrir qué está pasando, ¿no? Entonces al final del texto se explica que no existían fantasmas, sino que era un complot por razones completamente humanas, racionales, naturales. Es casi como Scooby-Doo, ¿no? Al final siempre descubrimos que los fantasmas y los monstruos eran personas, les quitan la máscara y todo está bien, no hay ninguna alteración del orden natural y lógico de las cosas, ¿no? No hay duda, este sería un relato de lo extraño. Lo maravilloso es contrario, pero es parecido. En la literatura maravillosa, que es lo que en inglés llaman fantasy literature, que es Harry Potter y todas estas sagas que conocemos, Narnia, etc., habla de sucesos que sí escapan a nuestras leyes naturales y lógicas y son explicados como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en Harry Potter, cuando nosotros leemos Harry Potter sabemos que existe Hogwarts, que existe la magia, etc., y no lo dudamos, ¿no? En ningún momento del libro, el libro nos hace creer que Harry estaba loco o que estaba bajo algún tipo de somnífero y que lo soñó todo, ¿no? Podría pasar, pero entonces se trata de un texto extraño. Narnia, por ejemplo, sabemos que Narnia existe, que existen todos estos mundos distintos que son explicados desde el primer libro. Esa es la realidad distinta a la nuestra, pero que existe en el mundo diegético y no hay duda cuando hacemos el pacto como lectores de que existe. Lo que tienen en común la literatura de lo extraño y lo maravilloso es que en ninguno de los textos hay lugar a la duda, ¿no? No se trata de que sea verosímil o inverosímil, sino que dentro del texto no hay duda. Uno, de que los sucesos fueron completamente racionales y dos, de que existen estos otros mundos o de que hay una explicación dentro del texto de que pueden existir. La literatura fantástica se encuentra entre lo extraño y entre lo maravilloso, ¿no? Y su existencia recae en que la naturaleza de los eventos que se narran es dudosa, no sabemos si fue real, no sabemos si no fue real. Parece que hay algo que rompe con el orden natural de las cosas, pero no sabemos si es o no cierto. Y muchos cuentos de literatura fantástica funcionan así, al igual que muchas historias tempranas de la ciencia ficción. Por ejemplo, hay un relato de H.G. Wells, no recuerdo muy bien el nombre, pero es en esencia un relato fantástico, ¿no?
Y eso es lo que me parece muy interesante de la literatura fantástica. Nada se resuelve, no hay una explicación, el lector se queda dudando, pero, y por eso la literatura fantástica como que va un poco de la mano con el terror, siempre existe la duda de que puede haber quiebres en lo que nosotros reconocemos como el orden natural de las cosas, ¿no? Hay sugerencias de que puede haber otra cosa, pero no simplemente es la duda, ¿no? Se implanta la duda en el lector y eso es como el corazón o la esencia de la literatura fantástica. Para fijar esta duda, muchos textos usan el recurso del narrador poco confiable, ¿no? Es decir, si un texto está enmarcado por el conocimiento de que el narrador no sabe si es un sueño o de que el narrador estaba bajo el efecto de alguna sustancia alucinógena o algún tipo de droga o alcohol, entonces todo queda en duda, ¿no? Esto es un recurso muy utilizado tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Théophile Gautier, que es uno de los exponentes más importantes del género, tiene esto, ¿no? Tanto en La muerte enamorada como en Aurelia podemos desconfiar del narrador porque no sabemos si está soñando, si está bajo la influencia del opio. En algunos textos de Lovecraft no sabemos si el narrador está loco. Algunas veces dice que el narrador está en un hospital psiquiátrico que acaba de salir de él, no sabemos si todo fue un sueño, etc. Incluso en los cuentos de Cortázar, por ejemplo en Carta a una señorita en París, no sabemos si el narrador simplemente ha perdido la cabeza, ¿no? Siempre está en duda, y eso es lo que me parece interesante del texto de Gaiman, porque al principio el narrador comienza a tener este flashback a su infancia. Al final del libro él ya no recuerda nada, ¿no? En cuanto sale de este lugar, deja de recordar estas cosas, que puede deberse a la influencia del lugar en él, pero puede que todo haya sido un sueño, o que es como la posibilidad más interesante, que todo se deba a la forma en la que él podía ver el mundo en su infancia, a su imaginación infantil, etc. Nunca es esclarecido por completo, y esto no es tanto que sea un narrador desconfiable por sí mismo, sino que el texto sugiere que se está hablando más del mundo que podemos habitar como niños, ¿no? Del ese como eslabón perdido entre la infancia y la adultez, una forma de vivir en el mundo que olvidamos cuando crecemos, que creo que es algo que está al corazón del libro de Neil Gaiman. Y de hecho lo que este hombre recuerda de su infancia no tiene tanto que ver con magia o con el tipo de fantasía que podemos reconocer en otros libros como Harry Potter o Narnia, o incluso el fantasy contemporáneo, varitas mágicas, superhéroes, criaturas, duendes, etcétera, como el Señor de los Anillos, no sé, es algo mucho más primordial, ¿no? Lo que él recuerda de su infancia son conflictos que tienen que ver con criaturas que parecen ser habitantes primordiales del mundo, ¿no? O lo que parece ser el tejido del universo o del mundo como lo conocemos, las criaturas que hacen posibles que existan los mundos, ¿no? Tiene que ver con un, sí, folclore europeo, pero creo que es algo mucho más universal, ¿no? Ninguna de estas criaturas tiene nombre, nunca se sugiere que un personaje es una bruja, sino que todos parecen ser criaturas que de alguna forma habitan y construyen el mundo. A mí me parece que la premisa de la novela es, en cierto modo, dar a entender cómo cuando uno es niño puede comprender mucho más fácilmente las fuerzas que habitan el mundo o que están en juego en el mundo. Ahora que el narrador es grande ya no recuerda nada de esto, pero creo que más que tratarse de un libro que describe eventos maravillosos, creo que el tema central es un poco la pérdida de la inocencia, de la infancia, de la imaginación que esto conlleva, y cómo crecer significa romper ciertos vínculos con el mundo que sí tenemos cuando somos niños. Obviamente no estoy diciendo que nada de los eventos narrados pasó, de hecho creo que es interesante porque dudamos si pasó o quizás ese era el orden natural de las cosas, etc. Es un libro que te hace pensar muchas cosas, ¿no? Tiene temas muy profundos. Neil Gaiman dijo que estaba inspirado en algunos temas o en algunos eventos de su infancia, y creo que como lector es muy fácil identificar cosas de nuestra propia infancia en el narrador. El narrador es un niño que a los 7 años no tenía amigos y le gustaba leer mucho. Yo me identifiqué mucho con eso, y también al presentarnos un narrador tan imaginativo que lee muchísimas historias, que es fan de Narnia, etc., también podemos presentarlo como un narrador desconfiable, porque qué tal que imagino todo esto, ¿no? Pienso ahora en Emma Bovary, que no tiene nada que ver, pero que de tanto leer este tipo de ficción comienza a pensar que su vida es un libro de ficción. Obviamente nada de esto está explícito en el libro, creo que es un texto que invita mucho a la interpretación, y sobre todo está escrito de una forma bellísima. La construcción del personaje principal es
wow. Es increíble la forma en la que está narrado porque no tenemos un narrador como... No es un niño de 7 años el que está narrando, ¿no? Todo está como teñido bajo el color del recuerdo. Y eso es muy interesante, es muy proustiano en ese sentido. También hay temas fuertes que vemos bajo los ojos de este niño de 7 años, ¿no? Hay un suicidio, hay adulterio, hay cosas que pues tienen un matiz completamente diferente y una relevancia diferente para un niño de 7 años. Y bueno, la forma en la que todo encaja en esta novela de Neil Gaiman y cómo podemos hablar de si es un libro de fantasía o no y de temas mucho más complejos como la infancia, la búsqueda de la identidad, etcétera, me parece maravilloso. Creo que hay muchísimos temas interesantes en el libro y la forma en la que está enmarcado el libro como una historia de ficción, como una narración dudosa, creo que eso lo hace más interesante. Creo que este es un gran exponente de la literatura fantástica contemporánea, una muy buena novela fantástica con tintes maravillosos, diría yo, pero fantástica en esencia porque despierta preguntas, ¿no? No es el tipo de fantasía escapista, que creo que es algo que lamentablemente pasa mucho en esta época. Y bueno, en resumen, me encantó el libro. Como ya les había dicho, compré una edición ilustrada por Elise Hurst y es bellísimo. Creo que el dibujo más bonito es el de un gato, porque aparte hay un gato y está súper cool. A pesar de los dibujos, es una novela normal. Como que uno cree que ya por los dibujos va a ser más corto, pero son 200 páginas, etc. Y bueno, es un libro que recomiendo muchísimo si están interesados en la literatura fantástica o de fantasía. Creo que es un muy buen libro. Es una muy bonita experiencia de lectura, bonita y nostálgica y algo triste, pero vale muchísimo la pena. Me encantó cómo está escrito y espero leer algo más de Neil Gaiman. Me han recomendado Stardust, entonces quizás esa sea mi próxima lectura de Neil Gaiman. Y me encantaría saber si ustedes han leído algo suyo, cuál es su libro favorito de Neil Gaiman y si me recomiendan leer algún otro. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias por ver este video. De nuevo les recuerdo, si les gustó el video denle like y suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Muchísimas gracias, nos vemos de nuevo pronto. Bye.